Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de la Universidad de los Andes en Ciencia Política. El tema que yo quiero invitarlos a escuchar tiene que ver con el hecho de que la política no está pasando por buenos tiempos. La política entró en la era de que algunos estudiosos han señalado, la era de la antipolítica, del rechazo de la política. Este rechazo de la política se origina en una suerte de fatiga cívica que los ciudadanos tienen con respecto a todos aquellos que han escogido como profesión y como campo de actividad más importante el hacer política. Es decir, todo aquel que se presenta como candidato a posiciones de gobierno, todo aquel que se presenta con los deseos, es decir, con la intención de alcanzar el poder político, todos aquellos son fruto de un rechazo generalizado en la población. Los ciudadanos tienden a identificar la política con los escándalos de corrupción de los quienes tienen el poder político, que de hecho hoy en día hay mucho fundamento para el rechazo de la política. Pero también es cierto que sin política una sociedad no puede funcionar democráticamente. La política es algo que detestan los gobernantes autoritarios. Los gobernantes demócratas, por el contrario, prefieren este campo del diálogo, la competición, la negociación, que es lo que caracteriza a la democracia como tal. Pero cuando la política abandona ese campo de la discusión, ese campo del diálogo, entra en el campo de la violencia. Y la violencia ya es una fuga de la política. Es decir, es el abandono de la política como tal. Los dictadores de todos los tiempos han tenido un rechazo que era natural hacia la política. El dictador español Francisco Franco, por ejemplo, alguna vez aconsejó a un joven que se le acercó, le dijo: joven, haga como yo, no se mete en política. Ellos no creen que están en la política. Fidel Castro, cuando alguien le preguntó cuál es la política que usted propone como alternativa a la política democrática que tendía a ser la norma en nuestros países, Fidel Castro dijo que él no hacía política, él lo que estaba haciendo es una revolución. En otras palabras, la política no es precisamente el campo de la fuerza como los autores modernos han sostenido, no es el campo de la violencia, no es el campo de la arbitrariedad del dictador, eso está fuera de la política. La política tiene que ver con el hecho de que negociamos nuestros intereses, con el hecho de que organizamos nuestros proyectos de vida, con la intención de vincular nuestros proyectos de vida con la libertad que tenemos todos para escoger esos proyectos personales. En otras palabras, la política, según la pensadora alemana Hannah Arendt, sostuvo en un cierto momento que la política estaba más vinculada con la libertad y con la vida. En otras palabras, la libertad es una condición fundamental, imprescindible de la acción política. Y si esa libertad está enfocada hacia los proyectos de vida, esto está vinculado con todas las actividades humanas. Es por ello que pensadores modernos sostuvieron en un cierto momento que la política era el centro de la vida social. Es decir, una sociedad no podía vivir sin política. La política para unos precedió a la sociedad, para otros fue producto de la vida social. En este caso, nosotros podemos ver con la experiencia del mundo que nos ha tocado vivir, en el mundo globalizado de hoy, tendríamos que sostener que la política está vinculada con el destino de la sociedad, es decir, el destino de toda comunidad. El poder político concierne a todos los ciudadanos, no concierne solamente a los que conocemos como los políticos. Esto quiere decir también que los políticos profesionales, aquellos que vemos que la mayor parte de su actividad la realizan buscando los votos,
participando en elecciones, haciendo campañas electorales, incluso en las posiciones de gobierno, el político tiene necesariamente que contar con el hecho de que su proyecto de vida puede ser una alternativa y puede chocar con otros proyectos. Pero cuando ese choque en el campo de los regímenes autoritarios se vincula con el ejercicio arbitrario del poder, cuando un dictador hace confrontar a un sector de la sociedad con otro, ahí estamos abandonando la política. La política, repito, es un diálogo, es negociación. La política puede ser hasta competición, pero competición no violenta. La entrada en la violencia es la quiebra de la política. Ahí desaparece la política. Es por ello que todos los dictadores de nuestro tiempo, todos los dictadores en todos los países, son gente que es reacia a respetar las reglas de la política, a respetar los proyectos personales que no coinciden con sus ambiciones. Entonces, eso es precisamente la quiebra de la política, es decir, el abandono de la política, el fracaso de la política. Si el rechazo a la política viene vinculada con el hecho de que unos gobernantes inescrupulosos han procedido a utilizar en su provecho los recursos que corresponden a toda la sociedad, lo que se denomina la corrupción, el fenómeno de la corrupción, que realmente arropa a todas las sociedades. La corrupción no está en la sociedad que está más cerca de nosotros. La corrupción puede estar en todas las sociedades. Es decir, esa corrupción también, así como la violencia es la fuga de la política, la corrupción también es la fuga de la política. Es decir, la corrupción no puede ser identificada con la política. Es desde ese punto de vista que algunos autores hace unos 30 años vinieron sosteniendo el hecho de que había que defender la política. Hay libros de texto que hablan de una defensa de la política. La política nunca tuvo buena prensa. La política vino vinculada con la arbitrariedad del gobernante, con el fenómeno de la corrupción ampliada a todos los estratos sociales. Esa política, ese incumplimiento de las promesas del que hoy es candidato y mañana es titular del poder, eso es precisamente lo que dio base a toda la sociedad para tener un rechazo espontáneo de la política. Ese es el fenómeno que ha sido denominado en las investigaciones políticas, ha sido denominado la antipolítica. Y la era que nos ha tocado vivir, la era de la globalización, es una era arropada por la antipolítica.